Aleluya. Santo y poderoso eres, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa noche que ha hecho el Señor para regocijarnos en su presencia. Mi nombre es Gigi Delgado, les saludo desde Baltimore, Maryland, y este espacio es ¿Ya te enteraste? El relato de la palabra en nuestra vida cotidiana. Aquí buscamos porciones de la palabra, traemos una enseñanza, ¿verdad? Y conforme el Espíritu nos dirija y nos ministre. Tratamos de utilizar este espacio y traer la palabra de una manera, como bien dice, a nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. Amén. Gloria a Dios. Ya llevamos tiempo, próximamente en el mes de junio, julio, por ahí, vamos a cumplir un año de este espacio. Tengo unas cosas pendientes y estoy orando al Señor para ver, me gustaría hacer algo especial para ese día. El Señor dirá, porque como bien dice la palabra, el hombre propone y Dios dispone, y yo tengo unos planes, pero al final son los planes del Señor. Amén. De todas maneras, estoy muy agradecida con el Señor por esta oportunidad que me ha dado de poder exponer su palabra, poder utilizar estas redes y sobre todo poder conocer tanta gente hermosa que he tenido el privilegio y que esta palabra les llegue. Estoy muy agradecida con el Señor y estoy muy agradecida con todos y cada uno de ustedes que han sido parte de este ministerio. Los que han estado desde sus inicios, los que se anexaron a mitad, los que se están anexando recientemente. Que el Señor les bendiga y les guarde en gran manera. Aleluya. Acompáñenme a orar en esta noche, a presentar este espacio, esta enseñanza, la administración que tenga el Señor y las vidas de los que se van a estar conectando, que sean tocados y ministrados y hasta sacudidos por esta palabra de la misma manera que yo fui. Como bien decía mi papá más temprano, yo tampoco traigo cosas que no me apliquen a mí, que no me ministren a mí. Si el Señor me entrega algo y me dice, ¿verdad?, que tome lo que me toca y que también lo comparte, pues amén, gloria a Dios, yo lo comparto, amén. Dios le bendiga, pastora Nina. Dios te bendiga, mi querida Ivette, aleluya. Y Dios bendiga a los que se estarán conectando. Vamos a orar en esta hora. Padre Santo, Padre bueno, Dios Todopoderoso, oh Creador del cielo y de la tierra, te alabamos y te exaltamos en esta hora. Tomamos este tiempo para glorificar tu nombre, para enaltecer tu nombre, Señor, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres digno. Oh, porque toda la tierra está llena y habla de tu gloria, Señor amado. Gracias primeramente por un nuevo día más de vida, Señor. Gracias por la fuerza que nos has dado, Señor, para realizar cada tarea, aleluya, cada diligencia, Señor, cada compromiso que hemos tenido en el día de hoy, Señor. Te doy gracias por esta palabra, Señor, porque la pusiste en mi corazón, Padre, porque traíste confirmación, Señor, y añadiste, Señor, aún más de lo que ya me había ministrado, Señor amado. Hoy yo te la presento en esta hora, Señor. Te presento a este pueblo que está bajo el sonido de mi voz, Señor amado. Oh Padre Santo, yo me pongo en tus manos para que sea palabra tuya, viva y eficaz, Señor. Palabra que confronte, palabra que dirija, palabra que consuele, palabra que exhorte, Señor, para este pueblo que está aquí reunido, Señor, los que estarán viendo diferidos, Señor amado. Oh Padre amado, santo eres, Señor. Padre, hablo sus corazones para que estén dispuestos, para que estén prestos. Sus mentes prestas, dispuestas, Señor, y enfocadas, Padre, en esta enseñanza que tú tienes en esta preciosa noche. Padre, glorifícate, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando y redarguyendo corazones de principio a fin, Señor amado. Oh Dios Todopoderoso, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Oh Padre Santo, Padre bueno, aleluya, aleluya. Aleluya.
santo, poderoso eres, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Padre. Solo a ti, Señor. Y en tu nombre, Señor, iniciamos esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Poderoso eres, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos en esta hora. Quiero compartir, ¿verdad?, que esta porción de la palabra que yo voy a estar discutiendo es de esas porciones que yo entendí un poco, pero había algo que no me encajaba todavía, porque yo la entendía de una manera, pero, y espero que me puedan comprender, de la manera como yo la entendía, pues yo sentía que le faltaba algo, o quizás hasta se contradecía. Pero, como yo compartía como una hermana amada en estos días, a veces estamos, ¿verdad?, que se nos hace más fácil simplemente sentarnos y esperar a que nos expliquen todo, a que nos den todo. Y nos cuesta pedir dirección, nos cuesta pedir revelación, ¿verdad? Todos en algún momento hemos estado en esa posición. Yo no lo digo por vanagloria, sino por gloria al Señor, al Dios Todopoderoso, que finalmente yo estoy saliendo de esa etapa. Y lo que yo no entiendo al momento, lo que no comprendo, yo simplemente me presento ante Él y sigo buscando, sigo indagando hasta que logro comprender qué es lo que me quiere decir el Señor. A veces me lo dice por medio de otra persona. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Por aquellos vasos, por aquellos instrumentos que el Padre usa. Pero es responsabilidad de nosotros también escudriñar la palabra. Por ahí hay mucha gente que está pendiente a profecía. Y ojo, yo no estoy en contra de la profecía. Primero porque han sido muchos siervos y siervas por los cuales el Señor me ha hablado. Segundo, para la gloria de Dios, soy profeta y soy hija de profeta. Pero estar exclusivamente buscando a las personas para que me den una profecía, no, porque primero la mayor profecía es esta. Aquí está todo, prácticamente todo. Yo me sorprendo a veces con las cosas que todavía yo encuentro aquí que ni me imaginaba que para este estudio, para esta clase, yo creo que no hay nada así en la Biblia, en la palabra, y cuando me pongo a buscar, mira, ahí está. Por algo dicen que este es el manual de instrucciones. Muchos he escuchado que le llaman la brújula, ¿sabes? Etcétera, etcétera. Esta es la mayor profecía. Y si estamos esperando algo del Señor, pues preguntémosle al Señor. Y esto no tiene nada que ver con la enseñanza, pero es que siento compartirlo, porque a veces estamos actuando como si el velo todavía estuviera en el templo. Mire, ayer estaba escuchando un estudio del pastor Francisco Arroyo, de allá de Aberdeen, en South Dakota, que Dios lo bendiga a él, a su bella esposa y su congregación. Y una de sus ovejitas hizo un comentario que a mí me dejó, wow, eso es cierto, ¿sabes? El velo se rasgó, pero tomamos la pieza de tela y nos arropamos con ella. Y eso no es así. Nosotros tenemos la bendición de que ya tenemos acceso directo con el Padre. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros todo el tiempo. Podemos sentarnos a los pies de Jesús y podemos ir al Padre en cualquier momento. Aunque tenemos nuestros lugares, tenemos también nuestros momentos donde nos sentamos, ¿verdad?, con más calma. Pero tenemos esa bendición, ¿verdad?, de en cualquier momento hablar con el Padre, consultar al Padre, preguntarle al Padre, ¿verdad? Yo pasé muchos años para poder entender qué significaba esta porción que voy a compartir hoy con ustedes. Y algunas otras. Pero espero, ¿sabes? Esas yo las he dejado así,
Y ya me he propuesto porque ya sé, yo reconozco, no, yo tengo acceso directo con el Padre y lo que yo no entienda, yo no necesariamente voy a estar detrás del pastor, del líder, de la persona, explícame esto, no. Yo le voy a preguntar al Señor. Si el Señor le place utilizar a otra persona para explicármelo, amén, gloria a Dios. Dios te bendiga, Mayra, Dios te bendiga, amiga, a los que están en línea. Comparte este contenido para bendecir la vida de alguien más. Aleluya. Y el tema de esta noche es échale más mostaza. La fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves toda la escalera. Palabras de Martin Luther King Jr. Vamos a ir a nuestra base bíblica de hoy. Está en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 20. Y esto es una porción que todos conocemos. Yo creo que es muy difícil encontrar un cristiano que no haya escuchado esta porción. De hecho, y la utilizan. La utilizan muchas veces para justificar, muchas veces para rellenar. Es como que una respuesta automática. Así como el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Josué 1:9, 1:10. Mira que te mando y que te esfuerce. No, eso es mi casa y yo serviremos a Jehová. Pues eso, usted sabe, esas que tenemos ya como que automática. Pues esta es una de ellas. Voy a leerle primero y después rapidito les voy a compartir, porque era que esta porción yo no la entendía mucho y en cierta forma había algo que me causaba frustración sobre esta porción. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Si yo les pregunto a ustedes, de hecho pensé hacer una pregunta antes, pero ya no, se me pasó por completo. Pero si usted escucha esta porción y si usted le preguntan, ¿qué tú entiendes por esto? Usted probablemente diría, pues, que es necesario, solamente es necesario tener fe del tamaño de un grano de mostaza. Amén. Bendiciones, Melissa, qué bueno verte por ahí. Haciendo nuestra hermana Melissa, estuvimos intercediendo por ella hace 2 semanas. Ella estuvo pasando un proceso fuerte de salud, pero para la gloria de Dios, ya está mejorcita. Gracias a aquellos que se unieron conmigo en clamor aquella noche. Y pues pido al Señor que siga estabilizando tu vida, que siga derramando ese bálsamo y que tengas una recuperación pronta y plena. Amén. Dios te bendiga, te envío un beso y un abrazo. Pues la verdad es que sí. Si te preguntan qué significa tener fe como un grano de mostaza, pues te diría, pues tener una fe, es suficiente tener fe como un grano de mostaza. Y un grano de mostaza se dice que es pequeño, ¿verdad? No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un grano de mostaza, pero yo le voy a mostrar esta noche. No me pasó nada en el dedo, es que esta uña yo la tengo dañadita y no le quiero poner eso en primer plano. Pero miren, esto contiene semillas de mostaza y tal vez usted no pueda apreciar bien su tamaño porque están ahí adentro, pero mire esto. Yo no sé si añadiendo luz de aquí eso ayude a que se vea mejor. Permítanme un momento. La tablet no tiene flashlight.
¿Tienes el celular ahí, mi amor? Disculpen. Préstame tu flashlight y dale aquí a ver. Ilumíname la semilla. Ahí. ¿Ve? No lo muevas todavía, por favor. ¿Ve qué pequeña? Para que tenga una idea más de lo pequeña que es. Esto que está aquí es un grano de arroz. Arroz, semilla de mostaza. Ya está bien así mismo. Semilla de mostaza. Se fija que está en la pinza y casi ni se ve. Y aunque la pego, no se ve bien. Ahora la puedo apreciar mejor porque mi esposo está iluminando con el flashlight. Pero así de pequeña es la semilla de mostaza. Entonces, se nos ha enseñado por mucho tiempo que si tenemos fe de este tamaño, todo es posible. Y yo no estoy diciendo que está mal, pero la verdad es que tampoco es del todo correcto. ¿Por qué? Primeramente porque la palabra, la Reina Valera, vamos a leer nuevamente, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, escuche, como un grano de mostaza, no dice del tamaño de un grano de mostaza. Vamos a empezar por eso. La mayoría de las versiones dicen fe como un grano de mostaza. Son bien pocas versiones las que dicen como el tamaño de un grano de mostaza. Hay una que dice pequeña como un grano de mostaza, pero son bien pocas. La mayoría dice como un grano de mostaza. Entonces, si para que lo imposible se haga posible, si para que se muevan las montañas, todo eso, ¿verdad? Todos esos milagros extraordinarios, ¿verdad? Todas esas cosas, wow, que le pedimos al Señor para las cuales utilizamos este versículo, hace falta fe del tamaño de un grano de mostaza, pues eso entonces a mí me da a entender que una fe chiquita está bien, una fe pequeñita. Una fe pequeñita la tendría un niño, porque todavía no entiende el concepto de lo que es fe. Una fe pequeñita puede que la tenga un joven que está adentrándose en los caminos del Señor. Pero si ha sido instruido desde pequeño, desde niño, en la iglesia, en todo, pues puede ser que un joven, un adolescente, sepa lo que es fe, como un grano de mostaza. Una fe pequeñita del tamaño de un grano de mostaza la tiene un nuevo creyente, un nuevo convertido, que no sabe nada. Y la verdad es que a veces, muchos de nosotros, por más tiempo que tengamos, tenemos fe como el granito de mostaza. Yo hay algunas cosas, ¿verdad? Y les soy sincera, podría decir que tengo fe del tamaño de un granito de mostaza. Miren qué cosa pequeña. No se distingue bien, pero lo pueden ver. Más adelante voy a volver a poner la luz para que lo vean bien. Entonces, vuelvo y digo, bendiciones, Pastor Vichy. La palabra dice, la Reina Valera y la mayoría de las versiones, que es fe como un grano de mostaza, no del tamaño de un grano de mostaza, porque vuelvo y digo, entonces, si es del tamaño de un grano de mostaza, entonces eso me dice, yo lo puedo interpretar como que solo necesito una fe pequeñita para que todo ocurra, para que todo sea posible. Entonces, yo me preguntaba eso a veces y yo decía, pero Señor, tú eres, o sea, un Dios tan poderoso que puede hacer milagros y prodigios tan extraordinarios y solamente con una fe chiquitita. Vuelvo y les comparto, eso se entiende para un nuevo convertido, para un niño, para alguien que no sepa, no sepa bien lo que es fe, lo que es tener fe, lo que es el don de fe. Pues tiene una fe chiquita. Pero conforme va pasando el tiempo, vamos adquiriendo sabiduría, vamos siendo testigos del poder de Dios. Realmente vamos a seguir con una fe chiquitita, con una fe que, mire, la cojo con una pinza y no se ve. Mire, no se ve. Mírala en el frasco.
Para yo meter estas semillas aquí, me dio trabajo de lo pequeñitas que son. Entonces pregunto, ¿realmente como cristianos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, y cuando el Señor nos va depositando talento, cuando ya somos ministros de su palabra, somos predicadores, ejercemos alguno o varios de los 5 ministerios, una fe así de chiquitita, ¿está bien? ¿Es suficiente? Bendiciones a mi familia. Y hace no mucho yo vi una publicación en Instagram que hablaba de eso. Y la persona compartía más o menos lo mismo. Que esa porción siempre como que le chocó. Porque algo pequeño. Y esto es sencillo. Vamos a dejarnos llevar por lo que dice la mayoría de la palabra, la mayoría de las versiones. Fe como un grano de mostaza, no del tamaño de un grano de mostaza. Entonces, como dice fe como un grano de mostaza, vamos a estudiar y vamos a hablar primero qué es el grano de mostaza. ¿Qué es esta cosa pequeñita que está aquí? Aleluya. Vamos a hablar de la mostaza. Es una planta anual grande de crecimiento rápido. El diccionario bíblico ilustrado Holman la clasifica bajo las hierbas culinarias, entre las hierbas amargas. Y las hierbas amargas para la Pascua son ciertas plantas silvestres con hojas de sabor fuerte. Pregunto, la mostaza tiene un sabor fuerte, ¿verdad? Yo trabajé en fast food, en BKIMD, y la mayoría de los ingredientes que la persona pedía retirar, número 1, era el ketchup. No querían ketchup. Y luego de eso yo le diría la mostaza. No estoy contando lo que es pepinillo y cebolla porque eso pues es... Pero la mayoría pedían sin ketchup. Y habían otros sin mostaza. La mostaza tiene un... Permítanme un momento. La mostaza tiene un sabor fuerte. De hecho, un olor fuerte también. La mostaza es de esa que a la que tú abres el pote, abres el sobre, rápido te da el olor. Entonces, como amargo y agrio. Por eso dice que son hojas de sabor fuerte. ¿Qué dice este diccionario de la mostaza? Que es bien conocida por sus semillas de sabor picante y que es aquella a la que Jesús se refiere por tener semillas pequeñas que se convierten en un árbol. En un tiempo se creía que era la más pequeña del mundo vegetal. Sinceramente yo no averiguo si hay alguna más pequeña que esta, que me cuesta creer porque vuelvo y les enseño. Miren esto. Yo sé que no se ve mucho, pero ya mismo yo le voy a dar más luz para que la vean mejor. Entonces, vamos a hablar desde la perspectiva bíblica para comenzar. Y Jesús empleó esta parábola en el ejemplo de... para simbolizar el rápido crecimiento del reino de Dios. Eso está en Mateo, en Marcos y Lucas. Más adelante vamos a leer una de esas porciones. Y la semilla de mostaza como figura de fe, que es la base bíblica de esta enseñanza. Mateo 17:20. ¿Cómo es semilla? ¿Cómo es planta? Vamos a hablar de la perspectiva botánica. La mostaza produce semillas que miden apenas entre 1 y 2 milímetros, con superficie lisa y brillante, lo que facilita su manipulación y conservación. Lo de manipulación yo tengo dudas porque esta la agarro apenas con la pinza y me da trabajo. Les voy a enseñar el envase donde vino. Me imagino que reconocen de dónde es este pote, ¿verdad? Pero miren todas las que tiene. Entonces, son tan pequeñas que, como les compartí, para yo meter estas semillitas aquí, me dio trabajo.
porque se me derramaban y empezaban a brincar aquí por el escritorio. Traté de hacerla poquito a poquito con la pinza, pero tampoco funcionó. ¿Qué hice? Yo derramé 2 o 3 aquí en la tapa y el mismo pote, así fue como lo logré llenar, de tan pequeñas que son. En la antigüedad se usaba como el estándar de la unidad de medida más pequeña, y a pesar de su pequeño tamaño, escuche, contienen una gran concentración de aceites y sabor. Ya les mencioné que la mostaza tiene un sabor fuerte. La planta puede alcanzar hasta 2 o 3 metros de altura en condiciones óptimas. Su velocidad de germinación, de nacer, de desarrollarse y brotar, bajo condiciones de humedad, puede germinar en menos de 5 a 10 días. ¿Cuánto tiempo estamos a veces para que una planta crezca, para que le germine algo? 5 a 10 días, eso es súper poquito. Aleluya. En una sola temporada, esta semilla minúscula puede dar lugar a una planta que mide entre 2 y 3 metros de altura. No es un árbol en términos botánicos, es una planta herbácea. Pero su tallo se vuelve lo suficientemente rígido y sus ramas lo suficientemente densas como para que las aves busquen refugio en ella. Y esto no es, aleluya, información científica, información natural. Esto está en la palabra. Les dije que está en Mateo, Marcos y Lucas. Yo voy a leer la porción de Marcos. Marcos 4 del 30 al 32. Marcos capítulo 4 versículos del 30 al 32. Aleluya. Y esta es la parábola de la semilla de mostaza, que como les compartí están en Mateo y está en Lucas también. Marcos 4 del 30 al 32. Parábola de la semilla de mostaza. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza. Escuche, como el grano de mostaza, no del tamaño del grano de mostaza, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aleluya. Estamos hablando del aspecto botánico, ¿verdad? Porque es una planta. Ahora, la semilla de mostaza hace que, pues, mostaza. Y eso se utiliza en comida. Vamos a hablar de la perspectiva culinaria. Y usted dice, hermana, ¿pero qué tiene que ver eso? Ya se va a poner a hablar de comida y me va a dar hambre. Lo siento mucho, a mí me dio hambre cuando preparé esta parte también, pero es necesario. Perspectiva culinaria de la semilla de mostaza, de esta cosita chiquitita que está en este frasquito. En la cocina, el grano de mostaza no solo aporta picante, sino que al ser remojado o triturado libera una enzima llamada mirosinasa, que es la responsable de su característico aroma punzante. La mostaza es fuerte el sabor y es fuerte el olor. Vuelvo y les digo, eche mostaza en algo para que usted vea que el olor es bastante fuerte. Y hay 3 tipos de semilla de mostaza con diferentes usos y de diferentes orígenes. Número 1, mostaza amarilla o blanca. Esta es originaria de Europa y Norteamérica, de sabor intenso y picante. Y esta el uso más común que tiene es para los hot dogs o perros calientes, hamburguesas, sándwiches y hasta para adobar carne. Mi esposo es buenísimo haciendo carne, no lo digo porque está aquí en lo mío, pero aquí tengo gente en línea que puede testificar de eso.
Y él utiliza mucho sazón. A cada rato le encuentra algo nuevo. Y cuando yo creo que ya he visto todas las especies que existen para adobar un buen pedazo de carne, él aparece con otra. Pues entre esas especies y todos esos condimentos que él ha utilizado, él ha llegado a utilizar la mostaza. La mostaza marrón o Dijon. Esta es originaria de la ciudad de Dijon, en la región de Borgoña, en Francia. Muy aromática, ideal para aderezos y condimentos. Escuche, tal vez usted pensaba que la mostaza solamente era eso, para los hot dogs y para los hamburgues. A lo mejor nunca había escuchado, tal vez en algunos sándwiches. En Puerto Rico es muy común el sándwich cubano, eso lleva mostaza. Pero para adobar carne, tal vez no lo sabía, pues ya te enteraste hoy. Esta mostaza marrón o Dijon dice que es aromática, ideal para aderezos y condimentos. Aderezos, eso es lo que se le echa a las ensaladas. Y esta la mostaza negra, que es originaria del sur de Asia y el Mediterráneo, de sabor fuerte y utilizada en preparaciones potentes. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar de la perspectiva histórica, porque sí, aún algo tan pequeñito como esto, que apenas se ve, tiene historia. Y esa historia tiene mucho que ver con el contexto que se le está añadiendo a esta porción de la palabra en esta noche. Tiene que ver mucho con el contexto que yo recibí para entender y recibir esta porción de la palabra de una manera más profunda, para poder entender por qué realmente Jesús dijo que si tienes fe como un grano de mostaza, le puedes decir esa montaña que se mueve y la montaña se moverá. Aleluya. Perspectiva histórica. El grano de mostaza es un caso fascinante, donde la botánica y la cultura se entrelazan. Su historia no es solo la de una especie, sino la de un símbolo de resistencia y expansión. El proceso biológico de la mostaza es lo que alimentó su leyenda. Y sabe que esta parte me encantó, aún más de ver de lo que fue el aspecto culinario. Pues porque ya sabemos que la mostaza es parte de alimento. Pues el aspecto culinario puede que no nos impresione mucho. Pero la perspectiva histórica, el significado en la historia y la cultura del grano de mostaza. A lo largo de los siglos, el grano de mostaza ha representado la fuerza de lo pequeño en diversas civilizaciones. Es pequeña, ya se las mostré. Algunas versiones, no todas, hablan del tamaño de un grano de mostaza, pero no es tener fe del tamaño de un grano de mostaza, porque eso es una fe, como mencioné, una fe pequeñita, una fe chiquitita. Hay que tener fe como el grano de mostaza. Y para tener fe como el grano de mostaza, hay que entender, hay que conocer cómo es el grano de mostaza. Por eso es que estamos hablando de esto, del aspecto culinario, el aspecto botánico y ahora del aspecto histórico, que incluye un par de cositas bien interesantes. Mire, en la Edad Media y el comercio, escuche esto, durante el medievo, la mostaza era la especie de los pobres. Mientras que la pimienta era un lujo importado de Oriente, la mostaza crecía localmente en Europa. Se convirtió en un elemento esencial de la historia culinaria europea, permitiendo que incluso las clases bajas pudieran conservar y dar sabor a sus alimentos. ¿Qué tiene que ver eso con la palabra, hermana Gigi? Dice aquí que incluso las clases bajas pudieran conservar y dar sabor a sus alimentos. Tenían acceso al grano de mostaza, a la semilla de mostaza. La fe no es algo exclusivo. A pesar de que la fe también se manifiesta como un don, y los dones son dados por el Espíritu Santo, la fe también es un fruto. Y la fe la podemos desarrollar. Entonces, la fe no es exclusiva. Hay personas que lamentablemente
Se creen que tienen una mega fe y esa mega fe es exclusiva. Nadie la tiene como ellos. Y no. La fe es algo accesible para todo el mundo, para aquel que lleva años en el evangelio como para aquel que apenas está empezando. Incluso me voy a atrever a decir, es accesible para aquellos que no conocen al Señor. Porque dígame usted si usted no ha conocido gente inconversa que no le sirve al Señor y le dice yo tengo fe. Y cuando dice yo tengo fe, usted puede percibir si tiene fe. No conoce al Señor, no va a la iglesia, no persevera, pero dice que tiene fe y yo puedo percibir en mi espíritu, yo sé que tiene fe. A veces hay gente allá afuera que tiene más fe que algunos que estamos acá adentro. Me voy a incluir, ¿verdad? Entonces hay personas que no, yo tengo una fe tan grande, yo tengo una fe y así es como la tienes que tener. No voy a abundar mucho por eso porque eso es para más adelante, pero tampoco escoger esa mega fe y utilizarla para restrayársela a otros en la cara, porque eso lamentablemente lo hace mucha gente. Los dones, los frutos del Espíritu, todo lo que tienen, en vez de utilizarlos para ayudar a edificar el cuerpo de Cristo, que para eso es que se supone que sean, los utilizan para restrayárselos a algunas personas. Salud. Algunas personas en la cara. Entonces, la fe es accesible. La fe no es exclusiva. Por eso me gusta esto que dice aquí. Que aunque la pimienta era un lujo, las personas que tenían escasos recursos tenían acceso al grano de mostaza. Y el grano de mostaza el Señor lo utiliza para ilustrar la fe. Entonces, ¿qué me dice eso? Que la fe es accesible para todos. Ahora es su responsabilidad cultivar esa fe y que crezca. Que crezca para que entonces pueda llegar a ser como esa ilustración que está más adelante en Mateo, que está en Marcos y que está en Lucas, que leímos hace poco, que dice que aunque es pequeño el grano de mostaza, crece al punto de hasta las aves anidan en ella. Gloria a Dios. El mundo antiguo y la gastronomía. Los sumerios ya la utilizaban hace miles de años y los romanos fueron los primeros en experimentar con la preparación de la pasta de mostaza, mezclando granos molidos con mustum o mosto de uva. Tus lagares rebosarán de mosto. ¿Han escuchado eso? Y en la antigua Grecia, Pitágoras la recomendaba, Pitágoras, si mal no recuerdo, era un matemático, la recomendaba para mejorar la memoria. Oigan, la memoria. Y la agudeza mental, vinculando la semilla con el despertar del intelecto. Me voy a llevar esto la semana que viene. Aleluya. Mi familia entiende. Vamos a hablar ahora del simbolismo religioso y espiritual. Y agárrese ahí donde usted está. Si está sentado, espero que esté sentado como lo estoy yo. Agárrese, porque voy a hablar de dos religiones, pero es necesario. Número 1. Tradición judeocristiana. Representa la expansión del reino de Dios y la potencia de la fe. ¿La potencia de qué? De la fe. ¿Cómo lo utilizó Jesús? Para ilustrar lo de la fe. Históricamente, esta metáfora ayudó a las primeras comunidades cristianas, pequeñas y perseguidas, a visualizar un futuro donde su mensaje se extendería por todo el mundo. Aleluya. Voy a leer eso otra vez. Históricamente, esta metáfora de que si tienes fe como un grano de mostaza, ayudó a las primeras comunidades cristianas, pequeñas y perseguidas, las iglesias del camino, que tenían que congregarse ahí en un camino y pendiente a que no vinieran a perseguirlo. La iglesia que tenía que huir de Pablo cuando era Saulo de Tarso. La iglesia que se escondía en catacumbas
Para esa iglesia, esta metáfora les ayudó a visualizar un futuro donde su mensaje se extendería por todo el mundo. ¿Dónde está el mensaje de Jesucristo, el Evangelio? Hay partes que aún no ha llegado, claro que sí, pero se ha extendido prácticamente por todo el mundo, incluso en lugares que es prohibido hablar del Señor, tan siquiera mencionar su nombre. Pero ahí como quiera ha llegado el mensaje. Váyase a China, a ver si allí usted puede ir libremente a la iglesia, si usted puede decir el nombre del Señor. No. Pero aún así, allí hay misioneros encubiertos. Allí llegan Biblias. Hace muchos años vi un video de unos cristianos chinos que recibieron sus Biblias traducidas a su idioma y esa gente lloraba. Hay lugares así que las Biblias las meten en unos sacos, les amarran unos globitos y las mandan a volar para que caigan en cierto terreno y allá que las vayan a buscar con cautela. Váyase a Nigeria, a África, que le prenden fuego a las iglesias y matan al pastor, a los feligreses, a todo el mundo. Hay persecución, pero como quiera el mensaje ha llegado. Y sigue llegando. Un futuro donde su mensaje se extendería por todo el mundo. Hay persecución, hay oposición. Mucha gente muere por profesar su fe, por llevar la fe, pero aún así el mensaje se ha extendido. Gloria sea al Señor. Eso fue la tradición judeocristiana. Vamos a hablar del budismo. No se me asuste. Existe una famosa historia sobre una madre que pierde a su hijo y acude a Buda. Él le pide que traiga un grano de mostaza de una casa donde nadie haya muerto. Escuche. Al no encontrar ninguna, ella comprende que el sufrimiento y la muerte son universales. Aquí la semilla representa la verdad común y la iluminación. ¿Por qué quise traer esto? Porque a veces a nosotros nos pasan cosas y actuamos como que somos la única persona que eso les pasa. Y nos atrevemos a pelear y a cuestionar a Dios. ¿Y qué es de lo primero que le decimos y le reclamamos al Señor? Señor, pero si yo tengo fe. Yo tuve fe y no me concediste el milagro. Yo tengo fe, yo tuve fe y no pasó. Newsflash, si todavía no has caído en cuenta, todo lo que pasa en tu vida y en la mía es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No siempre podemos verlo desde un principio así, porque hay situaciones que, pues, claro que sí. Pero, ay Dios mío, ¿sabe por qué hacemos ese berrinche y cuestionamos lo primero que es que yo tengo fe? Yo tuve fe. ¿Y tú no hiciste el milagro? ¿Por qué? Porque entonces tenemos esa fe como el tamaño de un grano de mostaza. Una fe chiquita. Una fe pequeñita, mire. Por eso es que eso nos hace difícil ver a Dios y aceptar su voluntad cuando las cosas no salen como nosotros esperamos o pedimos, porque tenemos la fe no como un grano de mostaza, como el tamaño de un grano de mostaza, como dicen bien pocas versiones y como repite mucha gente por ahí como el papagayo. Vamos al principio, una fe del tamaño de un grano de mostaza es una fe chiquita. ¿Y qué es una fe chiquita? Ahorita vamos a hablar de una fe chiquita. Les dije que iba a hablar de dos religiones, ¿verdad? Fuera. Se agarró. Agárrese más, porque ahora le voy a hablar de la tradición islámica. Ay, hermana, pero espérese un momento. Bear with me, como dicen en inglés. Hold on. Tradición islámica. Escuche esto.
El Corán menciona el grano de mostaza para ilustrar la justicia divina. Se dice que en el día de juicio, incluso una acción del tamaño de un grano de mostaza será tenida en cuenta, simbolizando la precisión absoluta. Oye, eso qué interesante. Una acción del tamaño de un grano de mostaza. Ahí sí habla del tamaño del grano de mostaza. Mire. Chiquitito, chiquitito, pequeñito. Una acción de ese tamaño. Aunque no lo dice, se entiende que es una acción bien o una acción mal. Hermana, pero eso es del Islam, del Corán. Eso no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero aún así me pareció interesante. Y con mucho respeto creo que es algo que nosotros también deberíamos considerar. Nuestras acciones. Porque aun sea del tamaño de un grano de mostaza, de esta cosita pequeñita, eso es bueno para inspeccionarnos, nuestras acciones. No estoy diciendo que se ponga a investigar del Corán y se ponga a leer eso y a creer eso ahora. Yo no. Simplemente leí, me pareció interesante y mira, por lo menos yo, eso es algo que lo voy a tener en cuenta y en mente. Mis acciones. Mis acciones de ahora en adelante, lo que yo haga, lo que yo diga. Aún sea del tamaño de un grano de mostaza, aún sea así de pequeñito. ¿Qué tanto puede influir en mi vida, en la vida de los demás? Porque no pensamos en lo que decimos, no pensamos en lo que hablamos. No pensamos en nosotros, no pensamos en los demás. No pensamos en el Señor. ¿Cuánta gente conocemos dentro de la iglesia? No nuevos convertidos, que llevan tiempo y son como una bomba de tiempo, porque uno no se sabe cómo van a reaccionar, cuándo van a explotar y todo, ¿no? Yo soy así, así que me quiera. Si Dios no me ha cambiado, Dios no te ha cambiado porque tú no te has dejado cambiar. Porque Dios no quiere bombas de tiempo en su redil. A menos que tú estés llamado para la intercesión, entonces seas una bomba, pero en el ámbito espiritual, ahí sí, que seas una bomba, que seas explosivo, para que cuando abras tu boca, cuando te pares en la brecha a orar, a interceder, a declarar a los aires, a dar palmas, a pisar el terreno, entonces ahí se desata esa bomba y que exploten todos esos demonios como psiquitraque, como dicen en Puerto Rico. Ahí sí. Pero no que seas una bomba en el redil, que la gente no sepa si te puede hablar, si no te puede hablar. Mira, hermana, tenemos esta actividad de damas que usted cree. Ay, sí, qué bueno. Entonces, todas se apuntan, pero después yo me quedo. Espérate, falta fulana de preguntarle a ver si ella está interesada. Ay, pero es que ella siempre protesta por todo. Siempre hay un pero. Siempre se enfogona, siempre se enchisma. Bueno, yo tenía a alguien así hace muchos años. Y hoy la pastora Jessica Amanda Rivera estaba haciendo un live y estaba hablando de gente de doble ánimo. Y ¿sabe qué? Me recordó a esa hermana, a esa persona. Yo estaba como que porque yo veía y mi discernimiento no estaba tan activo, entonces yo estaba con el que, espérate, yo creo que estoy juzgando, yo creo que estoy... Hasta que un día se anunció un cambio en la iglesia. El servicio no había terminado, mi gente. El servicio no había terminado. De hecho, estaban los pastores, ¿ok? Los pastores de la casa al frente orando por una visita y ella estaba en la parte de atrás ya quejándose y protestando. Que si ese horario, que si esto, que si lo otro, que si aquí, allí mismo. Y desde ese día yo dije, espérate, esta mujer yo la quiero y la amo, pero yo creo que tengo que tener algo de cuidado.
porque era así una bomba de tiempo, no se sabía. Había veces, honestamente, que yo decía, pues la salud, y que no me hable. Pues, ¿para qué me va a hablar? ¿Para quejarse? ¿Para esto, lo otro? Y pues, yo todavía era bien poquita para ese tiempo. Ahora no, ahora sé que estoy bien parada en la brecha, no por vanagloria, sino porque he permitido que el Señor trabaje muchas cosas en mí. Y si viene a querer quejarse, Dios te bendiga, Juan. Para. A mí no me interesa. Si no te gusta, busca con quién más chismear. Que yo permití demasiado tiempo que el chisme me hiciera daño. Y eso es algo que ahora estoy que corto. Nuevamente, no por vanagloria, para la gloria de Dios. Entonces, ¿entiende por qué quise traer eso? Aunque habla, ¿verdad?, del Islam y del Corán, pero eso de que una acción, incluso del tamaño de un grano de mostaza, será tenida en cuenta. Yo no estoy diciendo que allá arriba, cuando llegue el momento, tal vez sí, tal vez no. Pero personalmente creo que es algo, una filosofía que yo puedo adoptar un poco. Sí. Voy a tener en cuenta mis acciones, lo que digo, lo que hago. Porque aunque sean del tamaño de un grano de mostaza, pueden hacer mucho daño. Puede causar incendios como la lengua, como dice en Santiago. ¿Usted ha visto el tamaño de la lengua? No le voy a enseñar la mía, ¿por qué? Pero ¿usted ha visto el tamaño de la lengua? Dice la palabra misma que es un órgano muy pequeño, pero capaz de grandes cosas. Entonces, tomemos en cuenta nuestras acciones, nuestras palabras, porque así sean del tamaño de un grano de mostaza, pueden causar gran daño. Aleluya. Y este carácter histórico que resalta, que fue lo que a mí me ayudó a entender esta palabra, esta porción de la palabra, entender por qué Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dices a la montaña que se mueva y se mueve. Que lo imposible será posible. Escuche, lo quise dejar al último porque de aquí va a salir la palabra, la administración, aleluya. Carácter histórico que resalta. Históricamente la mostaza, el grano de mostaza, se consideraba casi una maleza debido a su capacidad para propagarse rápidamente en cualquier tipo de suelo. Cualquier tipo de suelo. Lo que refuerza la idea de un crecimiento imparable. Una vez que echaba raíces en un jardín o huerto, se propagaba rápidamente. Desplazaba y destruía otras plantas. Dominaba el suelo hasta que se adueñaba de todo el campo. Los granjeros le temían porque no se podía controlar. La semilla de mostaza era invasiva. La semilla de mostaza es invasiva. Mi amor, regálame la luz otra vez, por favor. La semilla de mostaza. Esta cosita que está aquí. Porque sé que entró gente que no la ha podido ver. Mire. Ahí la ve mejor. Mire qué cosita tan pequeña. Le voy a mostrar el grano. Espérate, el grano de arroz. Mire, esto es un grano de arroz. Mire la semilla de mostaza al lado. ¿Ve? Esta cosita chiquitita. Invasiva. Gracias. Entonces, luego de estudiar, de aprender qué es el grano de mostaza, porque es que no se trata de que sea del tamaño de un grano de mostaza, porque vuelvo y les digo, entonces es una fe chiquita lo que necesitamos. Y una fe chiquita nos alimenta lo suficiente, nos sostiene lo suficiente. Yo no sé usted, pero a mí no. Entonces, ¿cómo debe ser esa fe que puede mover montañas? Esa fe de la cual habló Jesús en Mateo 17:20. Una fe fuerte. Hablamos de la mostaza.
que una vez que crece el árbol, el arbusto no es tan grande, pero es lo suficiente fuerte como para que los pájaros aniden en ella, para que los pájaros hagan su nido. Los pájaros no van a hacer nido en una matita así. Mire esta vez. No. Y a pesar de que esta planta no es muy grande, es lo suficiente fuerte como para que los pájaros busquen refugio, para que hagan sus nidos. Todo lo que leímos ahora de lo invasiva que era esa semilla, como se abría camino, germinaba en cualquier tipo de suelo, no la podían controlar, se volvía masiva. Pues nuestra fe tiene que ser fuerte y limitarnos solamente a tenerla de este tamaño no es una fe fuerte, porque sentirla, ejercerla de este tamaño, vuelvo y digo, es dejarla como una fe chiquita. Entonces nuestra fe tiene que ser fuerte. Amarga al enemigo. ¿Cómo sabe la mostaza? ¿Cómo sabe la mostaza? Voy a hacer otra loquera. Se me pasó. No es amarga, pero no es placentera. La semilla. Ahora, una vez que es procesada y hecha mostaza, la mostaza es agria, es amarga. Tiene un olor fuerte, por eso la fe tiene que ser fuerte. Entonces, la fe de la cual habla Mateo 17:20, que si tuviera fe como un grano de mostaza, tiene que ser amarga al enemigo, no a nosotros, no a lo que nos rodea, al enemigo. ¿Y cómo es una fe amarga al enemigo, hermana? Es simple. Una fe que es tan fuerte, que es tan inquebrantable y todo lo demás que vamos a hablar, que para el enemigo es amargo. Porque te tira y te tira con todo lo que tiene, con todo lo que no tiene, y tu fe sigue ahí, te mantiene en la brecha, te mantiene de pie. Pregunto, ¿una fe chiquita como el grano de mostaza? Como el tamaño de un grano de mostaza, que es lo que la mayoría de la gente dice. Gente, son bien pocas versiones las que hablan del tamaño. La mayoría de las versiones dicen fe como un grano de mostaza, y como dice como un grano de mostaza, eso incluye todo lo que hemos hablado de la mostaza. No el tamaño, porque una fe chiquita le va a hacer amarga al enemigo. No, eso le va a hacer chiste. Con eso se va a reír. Se va a sentar en sillitas de playa con los demonios. Mira, vamos a ver esta, que la fe de esta es tan chiquita. Ella se tomó lo del como un tamaño, el tamaño de un grano de mostaza, literal. Mira esa fe que chiquita. Está pasando tremendo problema, pero ella está como que pues. Mírala. Tiene un hijo autista que no habla y su fe es tan chiquita que ella solamente dice, yo tengo fe que mi hijo va a hablar. Ya. Eso es una fe chiquita. Una fe del tamaño de un grano de mostaza. Mi hijo va a hablar, yo tengo fe. Y ya. Una fe amarga al enemigo, que lo moleste, que lo perturbe. Hay gente que está tan centrada, tan puesta en la roca, que tiene una fe tan y tan fuerte, que le amarga al enemigo, porque es que no sabe por dónde darle. No sabe cómo darle, no sabe cómo tumbarlo, porque es que esa fe es, aleluya, una mega fe. Aromática, agradable a aquellos que nos rodean. A pesar de que la mostaza tiene ese sabor amargo, ese sabor fuerte, aleluya,
Usted se acuerda que dice que algunas son utilizadas. Mire, la mostaza marrón o Dijon. Si usted ha probado esa mostaza, esa tiende a ser un poquito dulce. ¿Y qué dice? Que es muy aromática, ideal para aderezos y condimentos. Entonces, una fe aromática, agradable a aquellos que nos rodean. Aromática, sí, esto es un poquito difícil de explicar porque esto es bien profundo. Pero a veces hay personas que uno percibe que tienen un aroma en específico y no es el perfume, no es el desodorante, no es nada de lo que tengan. Es que aleluya, la fe que tienen, lo que ellos cargan, lo que ellos portan, lo que el Señor ha depositado en ellos, es agradable. Es como un perfume grato y usted lo siente. Tal vez no puede describir, pero se siente un perfume agradable. Yo sé que yo no soy la única que ha experimentado eso en gente. Pues entonces, esa fe que sea amarga para el enemigo, pero que sea dulce, aromática, agradable, placentera a aquellos que están cerca de nosotros. Porque cuando algo es dulce, es placentero, es aromático, ¿tú quieres de eso o no? O usted no le pregunta a una persona cuando huele un perfume que le gusta, tú usualmente le preguntas, ¿qué perfume es ese? ¿Qué crema es esa? ¿Verdad que sí? ¿Qué body spray es ese? ¿Qué jabón es ese? Porque le gusta el olor. No le molesta la nariz, o sea, no le causa alergia, no le causa malestar. Entonces usted pregunta, ¿qué perfume es? ¿Qué jabón es? Que la gente vea cómo tú tienes esa fe. Incluso que te pregunten, ¿qué fe es esa? Entonces tú le puedas explicar. Esta es la fe que dice la palabra del Señor. Fe como un grano de mostaza. Ah, sí, porque si es fe del tamaño de un grano de mostaza, no. Y usted con mucho respeto lo frena y le dice, no, déjame explicarte. Porque no es solo el tamaño. Hermana, pero usted dijo que la semilla, aunque es pequeña, crece lo suficientemente grande como para que hasta los pájaros busquen albergue en ella. Sí, pero no solamente eso. Es más allá. Es conocer el grano, es estudiar el grano, todo lo que significa y aplicarlo a su vida, aplicarlo a su fe, porque con una fe chiquita, no se le va a cumplir nada. Bien poquito. Y el Señor tiene un gran bulto, un gran cofre de bendiciones para ti, pero como tu fe es tan chiquita, porque yo tengo esa fe chiquita, mi hijo va a hablar, ya, esa fe chiquita. Esa fe que puede mover montañas, tiene que ser capaz de alimentar, de brindar albergue y sustento a nosotros y a otros. Que estuvimos leyendo de la mostaza, como ya mencioné, no crece tan grande, pero lo suficientemente grande y fuerte para que los pájaros busquen refugio en ella. Alimenta. ¿Qué tantas cosas se utiliza la mostaza para condimentar, para hacer aderezos, para adobar carne? Incluso no lo apunté aquí, pero después encontré que se utiliza para remedios caseros. Tiene hasta usos medicinales. Entonces, así tiene que ser la fe que nosotros tenemos. Una fe que alimenta a otros. Una fe que ayuda a otros. Que les brinda albergue y sustento a nosotros y a ellos. De crecimiento rápido. Salud, mi amor. De 5 a 10 días nada más para que crezca. Crecimiento rápido. No quedarte años con la misma fe chiquita, la misma fe, perdone si se ofende, y esto suena fuerte, pero la misma fe mediocre. Pasan los años y usted sigue ahí en el mismo. ¿Por qué? Porque tiene una fe del tamaño de un grano de mostaza. Tiene una fe chiquita, no tiene una fe como el grano de mostaza.
¿Cómo debe ser esa fe que puede mover montañas? Recapitulando, fuerte, amarga al enemigo, aromática, agradable a aquellos que nos rodean, capaz de alimentar, brindar albergue y sustento a nosotros y a otros, de crecimiento rápido, pero sobre todo invasiva, lo último que leímos. Entonces, una fe invasiva es una fe imparable, una fe inquebrantable, una fe difícil de remover, una fe que estorba y domina las tinieblas, una fe que se propaga rápidamente. Esa es la fe de la cual Jesús habla en Mateo 17:20. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esa es la fe. Una fe chiquita, mi hijo va a hablar. Fe que puede mover montañas, fe invasiva, mi hijo va a hablar. Mi hijo va a predicar la palabra del Señor. Mi hijo va a hablarle a doctores y a científicos sobre el autismo. Mi hijo va a ayudar, va a describir qué es lo que sienten las personas con autismo. Mi hijo va a ayudar a que los estudios crezcan, a que se escriban libros. Todo eso va a ser mi hijo cuando hable. ¿Ve la diferencia? Esa es la fe que mueve montaña. La fe chiquita me deja encojonada. A que él va a hablar y ya. La fe inquebrantable, la fe invasiva, como lo es el grano de mostaza, me hace declarar y creer aún más. Mi hijo no solamente va a hablar, mi hijo va a predicar, mi hijo va a cantar. Mi hijo no va a ver diablo que le calle la boca. Eso es fe invasiva. Esa es la fe de la cual habla Jesús en Mateo 17:20. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Mira, hermano, y por si usted no lo sabía, porque esto es algo que también quise añadir. La fe, ¿cómo se escribe fe? F-E. ¿Dónde usted ha visto eso? Además de la palabra, además de nombres, porque lo utilizan con nombres. ¿Dónde usted ha visto fe? En la tabla periódica de los elementos. Hay uno que dice fe. ¿Y sabe qué es fe? En cuestiones de ciencia, en cuestiones de medicina. Fe es hierro. Y el hierro es el metal más utilizado, esencial para fabricar acero y hierro fundido. Es también importante en el consumo humano para el transporte de oxígeno en la sangre, que es la hemoglobina, y la función muscular, que es la mioglobina. ¿Qué le pasa a usted si tiene la hemoglobina baja? Si no tiene hierro suficiente. Es importante el hierro, ¿verdad? Entonces, fe, Fe, también es hierro. Por eso es que tienes que alimentar tu fe. Y si tu fe la ves simplemente del tamaño de un grano de mostaza, de esta cosa chiquitita, ¿es suficiente para que te alimentes? ¿Es suficiente para que te sustente? Ojo, yo no estoy cuestionando tu fe en esta hora. Porque yo le compartí y hablo por mí. Hay algunas cosas que yo sé que tengo esa fe invasiva. Esa fe inquebrantable. Esa fe que mueve montaña. Pero hay otros asuntos que todavía tengo esa fe de ese tamaño. Del tamaño de un grano de mostaza. Pero yo no quiero que se quede así. Porque yo quiero que el Señor se manifieste en su vida, en mi vida, en la vida de los míos. Yo quiero alcanzar y cumplir todos los propósitos que el Señor tiene conmigo. Pero si mantengo mi fe así de chiquita, no voy a llegar ni a seguir predicando por aquí. Mucho menos llego a los lugares que el Señor tiene destinados para que yo llegue. A llevar su palabra, a ministrar vida,
a ayudar a otras personas a que esa fe crezca, que no se quede solamente así de chiquita, a que crezca como el árbol para que dé refugio a otros, a que crezca para que sea suficiente para dar sustento a otros, sustento económico y sustento de alimento, ayudarlos a que esa fe crezca para que sea invasiva, para que amargue al enemigo, para que haga que huya. Mira, hay gente que el diablo ni se molesta porque es que sabe, no. Yo no voy a perder el tiempo. Si esa mujer, ese hombre tiene una fe, tiene una mega fe inquebrantable, tiene una fe invasiva que no permite ni siquiera que yo a lo lejos mire, pues yo no voy a perder el tiempo. Yo mejor me voy con el que tiene la fe chiquita, con el que se quedó con el tamaño del grano de mostaza. No que investigó, no que averiguó qué es la mostaza y entonces tiene esa fe que lo sustenta. Esa fe que contagia. Esa fe que se esparce, que se riega. Aleluya. Esa es la fe que tenemos que tener nosotros y más hoy día. Más hoy día. Santo. El Señor habló la semana pasada o la antepasada y fue bien claro. No vienen tiempos difíciles, son tiempos difíciles. ¿Realmente podemos sobrevivir con una fe de este tamaño? Del tamaño de un grano de mostaza. La estamos limitando a que se quede así, entonces nos quedamos con esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Eso era lo que el Señor quería compartir con su pueblo en esta noche. Aumenta mi fe, decimos. Pero eso nos toca a nosotros. Nos toca cultivar esta semillita para que crezca. Y para que se convierta en todo eso que discutimos. O también vamos a pretender que el Señor... Estamos muy cómodos a veces. Todo queremos que venga ahí. Y claro que el Señor tiene muchas cosas para darnos, pero nosotros tenemos que buscarla, no simplemente, pues, yo tengo fe, sentarme aquí, me voy a sentar aquí y esperar a que el Señor aumente mi fe. Pero no busco, no intimo, no me educo, me quedo con la fe del tamaño de un grano de mostaza, que vuelvo y les repito, eso no es lo que dice la palabra como tal. Son bien pocas versiones las que hablan del tamaño. La mayoría de las versiones simplemente dicen fe como un grano de mostaza. Entonces, eso te dice que tienes que ir más allá del tamaño. Indaga, busca, ¿qué es el grano de mostaza? Aquí está. Todo lo que se hace con la mostaza, con el grano. ¿Cómo crece ese grano? Pero yo lo voy a leer otra vez porque... Históricamente la mostaza se consideraba casi una maleza debido a su capacidad para propagarse rápidamente en cualquier tipo de suelo, lo que refuerza la idea de un crecimiento imparable. Una vez que echaba raíces en un jardín o huerto, se propagaba rápidamente, desplazaba y destruía otras plantas, dominaba el suelo hasta que se adueñaba de todo el campo. Los granjeros le temían porque no se podía controlar.
se volvía masiva y era imposible de remover o deshacerse de ella. La semilla de mostaza era invasiva. Nuestra fe tiene que ser invasiva. Tiene que ser fuerte, amarga al enemigo, aromática y agradable a aquellos que nos rodean, capaz de alimentar, brindar albergue y sustento a nosotros y a otros. De crecimiento rápido, pero sobre todo invasiva. Imparable, inquebrantable, difícil de remover, que estorbe y domine a las tinieblas, que se propague rápidamente. Así tiene que ser nuestra fe. No chiquita como el grano de mostaza, como el grano de mostaza, que incluye todo lo que es la mostaza. Échale más mostaza a tu fe. ¿No te gusta la? Bueno, no te estoy hablando de mostaza, porque yo entiendo que la mostaza no le gusta a todo el mundo. A mí me gusta, pero no me encanta. Pero a tu fe, échale más mostaza. No la dejes plain, no la dejes así chiquitita. Échale más mostaza a tu fe. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no dije nada del punto rojo hoy, pero si hay algo, adelante. Si no, pues oramos para cerrar. Y hoy vamos a cerrar de una manera diferente. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Santo eres, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Recoge las semillitas, mire, son tan chiquititas. Amén. Son tan chiquititas que es un problema, le digo, son bien saltarinas. Así que cuidado. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar para cerrar esta palabra. Gracias, Señor, aleluya. Padre Dios Todopoderoso, Señor, te doy gracias. Te doy gracias y te doy gloria y te doy honra, Señor. Padre amado, Señor, aquí he entregado tu palabra, tu enseñanza tal cual me la diste, Señor amado. Presenta en esta hora a este pueblo, Señor, a este redil que está aquí, Señor. Oh Dios amado, confiando, Señor, que ha habido corazones, mentes y sobre todo espíritus receptivos para esta enseñanza, Señor. Oh poderoso, este mensaje no es para cuestionar y criticar su fe, sino para animarles, para invitarles a que la hagan crecer, a que la vean, Señor, más allá. Que no es en vano que tú utilizaste a tu hijo con ese ejemplo del grano de mostaza, Señor. Porque qué tanto, Señor, hemos podido hablar de lo que es el grano de mostaza, Señor. Oh Padre, en esta hora, Señor, yo oro por todos y cada uno de ellos, Señor. Que esa fe que ellos tienen, Señor, sea cultivada, Padre, para que pase a ser algo más que del tamaño del grano de mostaza. Que pase a ser como es el grano de mostaza, Señor. Esa semilla que crece, capaz de dar refugio, Señor. Esa semilla que crece invasiva, Señor, que desplaza, Padre Santo, que se abre camino, Señor amado. Que nazca y se desarrolle, Señor, y ejerzan esa fe inquebrantable, esa fe imparable, Señor, esa fe, aleluya. Que como dice tu palabra, que mueve montañas.
Oh Señor, Dios Todopoderoso, que en esta noche, Señor, cuando se retiren al aposento, a su lugar de intimidad, Señor, presenten y traigan esa semilla ante ti, Señor. Ante ti, al jardinero de jardineros, para que le ayude y les muestre cómo hacer crecer esa semilla, cómo hacer crecer esa fe, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias, aleluya. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la historia que nos ayuda a entenderla aún más, Señor, que le añade una revelación nueva, Padre. Oh Dios Todopoderoso, a ti sea la gloria y sea la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Y antes de despedirnos, vamos a cerrar de una manera diferente. Haciendo fiesta al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Si tuvieras fe como grano de mostaza, Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Aleluya. Tuvieras fe como grano, Oye, como un grano, no del tamaño. eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Se moverá, se moverá. Aleluya. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. No se puede cerrar una enseñanza sin cantar esto. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A la montaña, muévete, muévete. A la montaña, muévete. Aleluya. Oye, Elizabeth, se moverá, se moverá. Y ve, se moverá, se moverá. Mayra, se moverá, se moverá. A los míos, se moverá, aleluya. Melissa, se moverá, aleluya. Pastor Wichi, se moverá, se moverá. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo. Me iba a parar, pero dije, no, tranquilita. Gloria a Dios. Esa montaña se moverá.
Pero no te quedes con el tamaño de la mostaza. Desarrolla ese grano como lo es la mostaza. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta aquí está mi parte, esta enseñanza que quiso traerles el Señor. Espero que sea de bendición a sus vidas. Si a usted le interesa este material, pues me puede dejar saber. Voy a tratar de publicarlo de alguna manera, cosa de que la tengan accesible. Gloria a Dios. Gracias por su apoyo, por su sintonía. Ahí hay mucho silencio por acá. Gracias por su apoyo, por su sintonía, por sus oraciones. Nos veremos posiblemente la semana que viene, ¿verdad? Si tengo un compromiso familiar. Depende de cómo esté la atmósfera, que yo en el nombre de Jesús ejerzo mi fe inquebrantable, mi fe invasiva, y podré. Ay, Mayra. Amén. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Todo va a estar tranquilo, todo va a estar en orden, y si el Señor me da una enseñanza para impartirle a ustedes, pues nos veremos. Aleluya. No se olviden, mañana a las 12 del mediodía, estudio bíblico con el pastor evangelista Wilson Delgado, y en la noche tenemos vigilia. A las 11 de la noche no va a ser diferida, recuerde. Prontamente nosotros aquí también vamos a tener vigilia, amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan feliz y bendecida noche. Gracias a todos. Esto fue Ya Te Enteraste, el relato de la palabra en nuestra vida cotidiana. Amén. Dios les bendiga.